en la mayoría de los casos del mundo. Pero si vemos después, vamos a observar que el sistema parasimpático y simpático tienen otro tipo de funcionalidad. Vamos a ver que hay una neurona antes y después de un ganglio. Por eso hablamos de un sistema ganglionar también acá dentro del sistema nervioso autónomo. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense que acá en las fibras va a ser una fibra preganglionar más larga y acá vamos a tener una fibra preganglionar mucho más corta. Y en el caso también de otra diferencia, en la subdivisión parasimpática, que tenemos primero mucho más larga la neurona preganglionar, o ganglionarmente tenemos una neurona mucho más corta, a diferencia del sistema simpático que es a la inversa. La preganglionar va a ser más corta y la preganglionar va a ser mucho más larga. Todo eso tiene que ver quizás con la funcionalidad que vamos a obtener dentro de cada uno de los sistemas. Porque si vamos de nuevo a la literatura, ¿qué nos dice? El sistema simpático, que usted puede ver acá, su gran función, eso la se ve en este lado, el color un poquito más rojo, va a ser o nos va a preparar para la pelea o la huida. ¿Sí? Sus raíces se van a ubicar a nivel tóraco-lumbar. En cambio, a nivel parasimpático van a ser cráneos sacrales, de ahí van a salir las raíces nerviosas, y no comparten una ubicación única, sino que a nivel tóraco-lumbar tenemos todas las fibras simpáticas, que su gran función, si observamos acá, es preparar al cuerpo ya sea para pelear, dado que quizás a lo mejor la situación lo amerite, o huir. ¿Ya? Netamente es un sistema para la sobrevivencia del ser humano. Bien, en este caso, dentro de las funciones, como usted ya vio o va a repasar, son el aumento del ritmo cardíaco, la dilatación de la pupila, etcétera. Todo lo que le permite a usted poder tener el cuerpo preparado, ya sea para pelear contra algo o huir. ¿Sí? Este es el sistema que se activa cuando, no sé, lo persigue un perrito, ya usted no estaba preparado para eso. Los que le tienen quizá un poquito de miedo a los temblores van a salir corriendo con un tema más que nada de sobrevivencia, pero se activa el sistema simpático, etc. Son momentos donde el sistema sí o sí funciona para la sobrevida, pero ¿cuál es el problema? Ocurre un gran gasto energético, y ese gasto energético va a hacer que la persona posterior a esta acción se sienta obviamente mucho más cansada. En cambio, el sistema parasimpático es el que va a reponer energía. Este sistema, como sabemos, va a generar acá un relajo, por así decirlo, o más que nada más que un relajo, es un descanso y una activación de los sistemas que tenemos para poder absorber energía y acumularla. Su ubicación sabemos que es a nivel cráneo sacral, de ahí emergen todas las raíces nerviosas del sistema parasimpático. Y se le reconoce también como descansar y digerir, o en inglés se denomina el rest and digest. ¿Sí? Esto netamente es para poder mantener eso. ¿Ya? Usted a través de todo el día y a través de toda la funcionalidad que tiene durante las 24 horas, pasa por momentos en que se activa más el sistema simpático, después baja, se activa el parasimpático y nos mantenemos en este equilibrio, que en esencia es un desequilibrio constante. ¿Sí? ¿Alguien conoce el término homeostasis? ¿Lo han escuchado? ¿Cuál sería? Díganos. El cambio de la sangre cuando pasa a la velocidad de la sangre. Dentro de la homeostasis está quizá la circulación de la sangre, sí, hay momentos que necesitamos más circulación, otras menos circulación. Pero este es su día a día, estimados colegas. ¿Ya? Todos los días, a cada momento, su cuerpo está preparado o para gastar energía o para reponer. Y en el caso de la homeostasis es un equilibrio dentro de un desequilibrio que tenemos constantemente. Por ejemplo, ahora, de la mayoría, y a mí me pasó, cuando entramos a la sala hubo una temperatura que era quizás más alta de lo normal, nos dio esta casi pero bueno. El cuerpo reacciona y que lo que hace, usted hace o tiene mecanismos para inhibir el calor de alguna forma, ya sea a través de quitarse una capa, refrescarse con agua, tirarse el limpiecito por el cuaderno, etc. ¿Sí? Por lo tanto, esos cambios son constantes y si no tuviéramos un sistema que pueda reaccionar, usted gastaría mucho más energía de la que ya gasta para mantener este equilibrio. ¿Qué pasa si nuestro equilibrio fuera constante? Tuviéramos en vez de este sub y baja, sino que fuera acá lineal. ¿Qué estaría pasando con la persona? Si estuviéramos ahí quietitos. ¿Ya? La persona estaría viva, estaría muerta.
¿Han visto los electros cuando aparece la línea? ¿Y eso qué indica? Paciente serpentatioso, incompatible, lo que ustedes quieran decir, pero eso no es viable con la fisiología. ¿Okay? Si tuviéramos un equilibrio seríamos la máquina perfecta, pero eso no sucede. El ser humano está en un constante desequilibrio para que el sistema nervioso y el sistema endocrino puedan regular esto de alguna manera. ¿Okay? Por lo tanto, ustedes como kinesiólogos no están ajenos a trabajar con el sistema nervioso autónomo. Pero profe, si es un sistema que quizás no controlamos, no lo controlamos nosotros, tampoco le vamos a ir al paciente que lo pueda controlar, pero nosotros interactuamos con medicamentos que ustedes cuando les toque fármaco, ya es bueno que lo empiecen a reconocer y cuando estén trabajando, sí los van a tener que utilizar y saber qué es lo que hacen y qué es lo que no. Por lo tanto, ustedes si se fijan acá, están toda la vía simpática y parasimpática. La neurona pre-hipoganglionar, que sabemos que existen diferencias, esta es más corta, esta es más larga en relación una con la otra, van a tener después receptores que son bastante específicos. En el caso del sistema simpático, vamos a tener receptores que son más que nada de tipo colinérgico. ¿Sí? Y en el caso de los parasimpáticos, vamos a tener receptores que son de tipo más que nada adrenérgico. Ahora, lo que van a tener que hacer ustedes, en base a eso, perdón, es adrenérgico y colinérgico. Tienen que ustedes estar más que claro cuáles son los receptores alfa tipo 1, beta tipo 2, muscarínicos, nicotínicos, etc. Entonces, en la guía, que espero que ya más de alguno la haya descargado, va a haber un cuadro. Ese cuadro es para que ustedes adelante. En ese cuadro ustedes van a tener que definir, porque anótenlo porque no está escrito en la guía. En la guía solamente se responde a lo que el profe pidió del sistema nervioso autónomo. Ustedes tienen que ahora empezar a familiarizarse y empezar a reconocer cuáles son los receptores adrenérgicos y cuáles son los receptores colinérgicos, ¿sí? Con sus subdivisiones. El adrenérgico, los alfa y los beta, y los colinérgicos, los muscarínicos y los nicotínicos, ¿sí? Entonces cada uno va a tener que definir qué es lo que es un receptor adrenérgico, qué es un receptor colinérgico, y después tienen que encontrar cuál es la diferencia entre los receptores de la subdivisión de cada uno. En el caso de los adrenérgicos vamos a tener claridad respecto a cuáles son los alfa, que también hay un alfa 1, alfa 2, alfa 3, y ahí lo tienen que buscar, y en el caso de los beta también. Porque acá, por ejemplo, solamente para contextualizar, un fármaco que lo más seguro más de algunos usted ha probado, que es el salbutamol, yo creo que más de algunos se ha pegado a su bus, es un beta 2 adrenérgico. Y usted tiene que saber qué es un beta 2 adrenérgico, porque usted después cuando esté haciendo la kinésica respiratoria le va a decir, por favor mamita, hágale 2 puffs de salbutamol cada 4, 6, 8 horas, dependiendo de lo que vea usted como necesidad. Y si le dicen, no, es que mi hijo tiene una complicación cardíaca, tiene que decir, ¿sabe qué? ¿El salbutamol sirve o no sirve? ¿Ya? Y ahí es donde usted va a tener que saber diferenciar entre utilizar un fármaco que va quizás a generar un ritmo cardíaco, otro que no, etc. Sobre todo la parte respiratoria, los que les gusta el respiratorio, tienen que dejar esto mucho más claro, ¿sí? Entonces, por favor, en ese espacio de la guía, definir cuáles son los receptores, los dos que nombré, los adrenérgicos y los colinérgicos y las divisiones de cada uno. Me interesan los adrenérgicos alfa y beta, y en el caso de los colinérgicos, los muscarínicos y los nicotínicos. ¿Sí? Cada uno tiene subdivisiones para que no sea tan cortita la definición, sino que piden ahí al chat GPT que se complemente un poquito más la información, pero es bueno que usted lo lea. Aprovechando esto, recuerden que la guía, yo sé que todos son tecnológicos, pero la guía es hecha a mano. ¿Sí? Necesito que la hagan a mano, ¿por qué? Porque copiar pegar es bastante fácil y la guía lo que está haciendo netamente es ayudarlo a empezar a estudiar. Porque sí o sí va a aparecer alguna pregunta de esto. ¿Y de esto? Sí o sí. Ya, colegas, está el material del sistema nervioso, los tejidos, sistema nervioso periférico, central, pero nos falta solamente una cosa, pero antes de avanzar, dudas y consultas con esto. Descargaron la clase, si no, háganlo con tiempo para que no tengamos problemas después, entonces que me quede sin tiempo para poder descargar. Cualquier libro de la literatura que ya les he dado les va a servir, sobre todo el sistema nervioso autónomo, los libros que ya les dije, sí está definido todo, así que no hay
Lo que van a ver ahora es cómo funciona esta red o este sistema nervioso, ¿sí? La fisiología de este trabajo. ¿Por qué es tan importante? Porque usted va a trabajar con estos estímulos y si usted como kinesiólogo logra desencadenar estos estímulos, va a tener respuesta. Si no lo logra hacer, lamentablemente su tratamiento no va a tener el impacto que usted desea que tenga, ¿sí? Por lo tanto, ahora sí vamos a comenzar a hablar de funcionamiento más que de estructura. Primero, reconocer que existe un impulso nervioso y un potencial de acción. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Los que dejan más o menos de biología, de fisiología. ¿Hay diferencia entre el impulso nervioso y el potencial de acción? ¿Nada? El impulso nervioso es el medio de comunicación de quién. ¿Quiénes se comunican a través de impulso nervioso? La neurona. ¿Ya? Tenemos un sistema neuronal que va a tener el impulso nervioso como su método de comunicación. Y el potencial de acción va a ser más que nada la energía que yo requiero para que este impulso se manifieste. ¿Sí? Como les dije en la clase anterior, si yo hablo más bajito de lo normal y usted no me escucha, lo más seguro es que no haya tanto potencial de acción en su oído para poder entender lo que estoy diciendo. Si me pongo a gritar, tampoco es bueno porque voy a saturar quizás el sistema, pero sí vas a poder escuchar un poco mejor. Y así funciona, ¿ya? A través de estímulos. Y estos estímulos tienen que tener la energía necesaria para que se transformen en impulso nervioso y se siga avanzando. Esto usted lo conoce, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que es eso? Aquí está representando. Hay una externa, otra interna, hay proteínas dando vueltas. Esta es una figura de la membrana, ¿sí? La membrana de la neurona. Vamos a tener un sistema que va a trabajar con iones. Al trabajar con iones vamos a tener cargas eléctricas que van a estar dando vueltas, van a estar ahí trabajando junto con la neurona. Y este es el registro de cómo el ser humano ahora ha podido medir estos potenciales o esta actividad nerviosa para ver si la neurona está funcionando o no. Pregunta de biología básica. Hay un pequeño spoiler. ¿El medio extra y el medio intra tienen la misma polaridad? ¿Dónde es más positivo? ¿Adentro o afuera? ¿Dónde es más negativo? Adentro o afuera. Con eso vamos a tener que nosotros empezar a entender cómo funciona la neurona. Entonces por eso vamos a empezar desde lo más básico a después ya quizás lo más específico. El medio natural de la neurona o del tejido nervioso va a ser que por fuera sea más positivo y por dentro sea más negativo, ¿sí? Por lo tanto, en un estado de reposo, en donde no hay un potencial todavía no tenemos un estímulo, sino que solamente tenemos la membrana ahí y en la neurona en estado de reposo, es positiva por fuera, negativa por dentro. Ahora, ¿por qué es positiva por fuera? ¿Por qué es negativa por dentro? ¿Alguien se acuerda del motivo? Porque estamos en reposo, aquí ya ocurre un fenómeno que vamos a descubrir después, pero acá está en estado natural. ¿Por qué es positiva por fuera? Los iones que están afuera en relación a los iones que están adentro, ¿hay diferencia potencial? ¿Qué cosa puede pasar? ¿Cuáles son los dos grandes iones que usted tiene para poder hacer este intercambio cuando vamos avanzando? ¿Cuáles son los dos que sí o sí el cuerpo necesita? Hay una bomba con su nombre, el sodio y el potasio, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Que el sodio y el potasio ambos son positivos, por lo tanto no me explico todavía por qué son negativos por dentro de la neurona. Y eso tiene que ver, permiso, me voy a devolver, con estas amiguitas que están acá. Las proteínas hacen que este sistema sea más electronegativo por dentro que por fuera. ¿Ya? Cuando hablamos de diferencia de positivo y negativo, no es que tengamos esa polaridad así directo, sino que hay mayor cantidad de electronegatividad adentro que afuera. Esa es como la gran diferencia, pero para que se pueda entender, adentro es mucho más negativo que lo que podría ser por fuera. ¿Vale? Y eso tiene que ver con los iones que estamos nombrando. Para que usted pueda generar un potencial o una respuesta, hay un umbral de excitación. O sea, cuando hablamos de excitación, lo voy a repetir de la pregunta. Pero ¿qué usted conoce de excitación? ¿Qué es lo que es excitación? Fisiológicamente hablando. Sí, exacto. Si ya se están yendo para otro lado. Me quiero preguntar acá, ustedes, ¿cómo podrían definir la palabra excitación? No, profe, que están grabando.
¿ya? Tiene que ver con una respuesta letal, ¿ya? Que le demos o lo asociemos a otra cosa, eso pasa. Y eso pasa también cuando le explicamos esto a los usuarios, cómo estamos trabajando como química. La excitación, estimados, es la respuesta del tejido a un estímulo nervioso, nada más. Es como la neurona que se va a activar. Por lo tanto, para que haya excitación neuronal, o sea, que la neurona trabaje y que podamos tener una vía de información, hay un umbral o hay una cantidad de energía mínima que necesito para que esto se excite o para que esto responda. ¿Sí? Esta respuesta va a ser independiente si yo interrumpo o aumento el estímulo. ¿Ya? Mientras se cumpla el umbral, da lo mismo que después yo le ponga más energía, la respuesta ya se va a desencadenar. Si yo después de haber vencido el umbral baja mi potencial o baja la cantidad de energía del estímulo, independiente de si ya llegó al umbral, sí o sí va a haber respuesta. Y ahí aparece la ley del todo o nada. Esto es importantísimo para nosotros también. ¿Por qué? ¿Qué dice esta ley? Que si yo llego al umbral, va a haber respuesta. Es el todo. Si yo no llego al umbral, no va a haber nada, no va a haber respuesta. O sea, que si usted como kinesiólogo no logra llegar a este umbral de excitación, el paciente no va a tener ninguna respuesta. Si usted logra vencer ese umbral, va a tener respuesta. ¿Sí? Así trabaja la neurona. No vamos a tener que, hay una neurona más otra neurona más otra neurona, se van juntando y todas hacen un potencial más grande. Técnicamente no. Una neurona va a llegar al umbral y va a dar la respuesta. ¿Sí? Voy a dar solamente un número así para al azar. Por ejemplo, si la neurona necesita 5 unidades de energía para poder activarse, y si usted logró 4 con su estímulo, no lo va a lograr, no va a hacer nada. Si usted logró 5,1, ya tiene respuesta. O sea, el mínimo de energía es 5, independiente que después yo le agregue 10, la respuesta va a ser la misma, no va a ser una respuesta más grande, la respuesta va a ser igual. ¿Sí? Y eso es importante, chicos, para lo que ustedes van a hacer más adelante. Si ustedes no logran llegar al umbral, no van a tener respuesta, sobre todo en sus pacientes en el área neurológica. ¿Sí? Como les comentaba, las neuronas en su estado de reposo están en un equilibrio iónico. Cuando hablamos de equilibrio, lo pongo ahí entre comillas, porque hay elementos que salen y entran constantemente a la neurona. La neurona no quiere decir que esté quieta y esto se mantenga así estático. No, mientras uno sale, el otro entra y eso se mantiene en equilibrio para mantener este equilibrio iónico y la neurona se mantiene en reposo. Ahora, ¿qué pasa cuando la neurona ya tiene un estímulo? Cambia esto un poquito para permitir que el estímulo avance. ¿Sí? Pero en reposo sí salen elementos, sí entran elementos, porque esto es una difusión que es permanente. ¿Sí? Si esto no existiera, la neurona no tendría intercambio y la neurona no estaría funcionando. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos una neurona que lamentablemente ya no sirve. Por lo tanto, eso es importante. Ustedes deben recordar que este equilibrio o desequilibrio iónico va a ser potasio en el medio intracelular y sodio en el medio extracelular. En palabras sencillas, hay más sodio afuera que adentro y hay más potasio adentro que afuera. ¿Sí? Y estas se van a ir moviendo de un lado a otro, ¿ya? Y cuando ya tenemos un estímulo, esto cambia esta naturaleza para poder dar paso al estímulo como tal, o el impulso nervioso que van a desencadenar. Entonces, sodio por fuera, potasio por dentro. Eso que ustedes ahí es esta difusión. Ven cómo los elementos, los iones, van entrando y saliendo de la membrana, independiente quizás de su funcionalidad. Y eso se conoce como potencial de membrana en reposo. ¿Bien? Esto se tiene que mantener para mantener el equilibrio y empezamos a regular la cantidad de iones que salen, que entran y se mantiene todo esto en un equilibrio. Entonces, si usted ve y lo lleva al número general, el potencial de membrana en reposo de todas las neuronas es de menos 70 milivolts. Pudieron medirlo, pudieron sacar un estándar, y esta neurona, cuando yo lo tengo en menos 70, va a estar en reposo constante. Ahora, de esos menos 70, los canales de sodio y potasio, que es esta difusión que les comentaba, que entran y que salen, el 66 o menos 66 milivolts, estos menos 70, corresponden a esta difusión que va siendo simple, una difusión simple de donde hay más a donde hay menos, así se va moviendo. Y solamente un 4%, o mejor dicho, un 4 milivolts, van a ser gracias a la bomba de sodio y potasio. Y yo creo que esta ya la conocieron. Esta bomba electrogénica que permite que el sodio y el potasio se mantengan regulados, el estado de reposo no trabaja. ¿Alguien sabe por qué esta bomba, que es espectacular para regular esto, que es
algo que la neurona necesita, pero en estado de reposo, ¿por qué no funciona tanto? ¿Qué creen que usa esta amiguita que está acá? Si usted tiene algo que no gasta tanta energía, ¿va a usarla? Si usted tiene algún elemento que gasta mucha energía, dependiendo de la situación, ¿yo lo uso o no lo uso? ¿Sí? Esta bomba de sodio y potasio gasta demasiada energía. Entonces la ocupo cuando es necesario, porque es muy efectiva, es muy buena en lo que hace, pero gasta demasiada energía. En cambio, la difusión de los canales, si bien es más lenta, es más permanente en el tiempo. ¿Sí? Por lo tanto, permite que esta neurona se mantenga en reposo, casi que en su totalidad, pero sin gastar tanta energía. Esa es la diferencia. Si avanzamos, esto por favor yo lo voy a mostrar hartas veces. Positivo por fuera, negativo por dentro. Es así como está el tejido nervioso en reposo. ¿Por qué? Porque aparece un fenómeno. Bueno, hay características para que puedan ver ustedes. La bomba de sodio y potasio, también conocida como bomba electrogénica, que gasta un ATP, genera también gastos energéticos metabólicos, y podemos tener la movilidad de 3 sodio y 2 potasios, pero para usar esto se gasta energía. Y el cuerpo humano es demasiado lo que gasta ya en esta bomba. Casi el 30% del ATP que se genera por el metabolismo se gasta en esta bomba cuando necesitamos reponer a la neurona. Por lo tanto, si esta estuviera funcionando constantemente, ya tendríamos un gasto energético demasiado alto. Y por eso lo ocupamos justo en lo justo necesario. Lo que va a hacer es esto, ¿ya? Para que usted vea que cierra algunos canales para poder permitir que la difusión sea un poco más rápida, pero existe la parte de que gasta mucha energía. Ahora, ¿qué ocurre? Ustedes están en reposo poquísimas veces. O sea, su neurona está constantemente trabajando, inclusive cuando están durmiendo. Por lo tanto, este potencial de neurona en reposo es muy poco en lo que la neurona va a estar quizás en ese estado, porque constantemente vamos a estar mandando información. Por lo tanto, existe esto que se llama un potencial de acción, que es cuando la neurona funciona y descansa. Se activa, descansa. Se activa y descansa. ¿Sí? Vean acá cómo está en menos 70. Esos menos 70 corresponden al estado de reposo de la neurona. ¿Sí? Acá vamos a ver el músculo esquelético y el corazón, en este caso el músculo cardíaco. Ellos dos como tejido, su potencial de reposo está en menos 90. Es distinto, para que lo podamos ver. Pregunta, fíjense, ¿hasta dónde llegan? ¿Cuál es el máximo pic acá del potencial de acción, el valor máximo? Más 30. Pasamos de los menos al máximo. O sea, todos los tejidos, fisiológicamente hablando, llegan hasta máximo más 30 milivolts. Es el pic máximo. ¿Sí? Mi otra pregunta es, ¿por qué creen ustedes que la neurona solamente necesita menos 70 para estar en reposo y los otros tejidos menos 90? ¿Quién tiene que responder más rápido? ¿Una neurona o el tejido muscular? El tejido muscular no tan rápido, pero necesitamos que se active, pero la neurona es un poquito más fácil de activar. Necesitamos menos energía. O la energía necesaria para que esta responda rápidamente. Y mi segunda pregunta, estimados colegas, la duración del potencial de acción, esta de la neurona, este es del músculo esquelético, pero este es del músculo cardíaco. ¿Por qué estas dos se parecen tanto en la duración, que llegan al máximo y después vuelven a la normalidad, llegan al máximo y después vuelven a la normalidad? Pero acá no. ¿Por qué ocurre esa meseta? ¿Qué pasa en el corazón que no pasa en todos los otros tejidos? Aprovechando la imagen. ¿Qué pasaría? ¿Por qué el corazón tiene un periodo de intervalo de latencia? Pensando en el día a día. ¿Cuánto le tiene que durar su corazón? ¿Cuánto es la expectativa de vida en Chile, estimados? Dato importante, ¿eh? Ustedes tienen que manejar y tienen que saber cuánto van a durar sus pacientes. En Chile, el estándar de muerte de las personas mayores de 60 años. Si yo les digo, ¿saben qué? A los 60 años se están muriendo todos, ¿es verdad o mentira? No, aquí en Chile los 60 están, y algunos viejitos están dándolo todo, etc. Viejitos digo a los 60 porque ya está hasta la cuarta edad. Acá en Chile la expectativa de vida ya está llegando casi a los 80 y un poco más. O sea, todos los abuelitos, si no tienen quizás patologías de base, que lamentablemente a lo mejor pueden agudizar algún cuadro, Chile se está volviendo un país cada vez más geriátrico. Vamos a necesitar muchos especialistas en el ámbito de persona mayor. ¿Ya? Por lo tanto, el kinesiólogo tiene que también tener nociones de eso. ¿Qué va a pasar con las neuronas
ya esta neurona, necesitamos que esto sea lo más rápido posible, se activa, se desactiva, se activa, se desactiva en el caso musculoesquelético, porque también las respuestas musculares tienden a ser rápidas. No tanto como la neurona, pero tienden a ser rápidas. Pero el corazón, como tiene que usted activarlo y después descansar, tiene que tener un periodo en donde la neurona, o en este caso el tejido que se llama muscular, se pueda recuperar y no sea tan brusco el cambio. ¿Sí? El corazón tiene que durar esos 80 años, 90 años que usted va a vivir, y si es dama o mujer, fisiológicamente hablando, va a durar más que los varones. Los hombres, no sé qué pasa con nosotros que tenemos la tendencia dominante. Hay algunos que duran un poquito más, pero si llevamos a estadística, la sobrevida de la mujer en Chile es mucho mayor que la sobrevida del hombre. Irónicamente. ¿Ya? Que la mujer es la que quizás hace más cosas, tiene altos cuadros, pero el varón con un resfrío ya está casi en su lecho muerto. Entonces, ¿no han visto eso? Y empiezan a comparar, yo también lo he visto, entre el parto y una patada ahí en ciertos lugares, son iguales, mentira, el parto es horriblemente doloroso, según unidades de dolor. No quiero desincentivar la maternidad, porque ojalá no tengan tanto nomás, pero el ámbito de la diferencia entre hombre y mujer desde el punto de vista neurológico existe, la fisiología neurológica. Por lo tanto, este corazón tiene que durar, y esta ventana que le genera acá, este ajuste fisiológico, hace que nuestro corazón no se desgaste tan rápido. Bueno, lamentablemente hay patologías que sí lo van a hacer, pero en el estado normal tenemos este intervalo o esta meseta, para hacerlo más correcto, porque acá llega calcio. Después ustedes en fisiología, espero que lo realicen, y cuando vean rehabilitación cardíaca, esto lo tienen que manejar también a la mano. Entonces, cuando hablamos nuevamente, chicos, de potencial de neurona en reposo, es cuando la neurona no está o está sin ningún estímulo. Cuando llega un estímulo y vence el umbral, vamos a tener una respuesta. Esta respuesta es la que se denomina potencial de acción. Este cuadro, este gráfico, se puede observar el potencial de acción de las neuronas, del músculo y del músculo cardíaco. O sea, en reposo, y si hay respuesta, porque el estímulo es lo suficientemente alto, y el cuerpo, en este caso la neurona, reacciona, eso es un potencial de acción. ¿Okay? Menos 70 es el mínimo, ¿ya? Por así decirlo, es como estamos en reposo. Pero el umbral para la neurona es de menos 50 milivolts. O sea, si la energía llega a menos 50, yo puedo generar un potencial de acción. Esa es pregunta de prueba, pero por todo. Vean acá, esta es su neurona en este momento, y este es el estímulo, por ejemplo, de mi voz. Este estímulo mecánico que es mi voz, porque son ondas sonoras, usted tiene receptores específicos en el sistema nervioso, específicamente en el sistema auditivo, para transformar mi voz en estímulo eléctrico, que pasa a energía. Esa energía, si se fijan acá, llega a las neuronas, la recibe y la transmite. Pero esto no ocurre de forma mágica, si se fijan, hay un momento que la recibe y todo va viajando por la membrana y siguiendo el camino. ¿Sí? Por lo tanto, la neurona tiene que saber responder, en este caso, a reconocer el estímulo y generar un potencial de acción que va a hacer que este recorra todo su sistema y podamos seguir avanzando. Lo que hablamos de acá, si la neurona responde, es la excitabilidad. Y si la neurona está en buenas condiciones y este elemento que reconoció lo puede conducir a través de su cuerpo, eso se llama conductibilidad. Por lo tanto, hay dos propiedades que usted debe reconocer sí o sí en la neurona. La neurona es excitable y tiene un tejido que le permite conducir el impulso nervioso. Y esta conducción va en esa dirección, desde el soma hacia el axón y del axón hacia sus terminales más alejadas. ¿Cuál es el gran problema? Muchos autores, y no sé si los profes de fisiología que tuvieron, les comentaron que esta excitabilidad y esta conductibilidad es en una dirección, como que va desde del soma hacia el axón. ¿Ustedes creen que la neurona es solamente de una dirección? O sea, ¿qué pasa si el impulso va avanzando el impulso y solamente avanza para allá, pero no se devuelve? Porque siempre avanza en una dirección. Eso hasta pocos años se descubrió que no era tan así. La neurona aprende en una dirección, o sea, es conductible siempre en una dirección, pero va a tener elementos que le permitan aprender o retroalimentarse, va a tener un poco de energía que va a ir en el sentido inverso.
¿Por qué lo hace? Es para que ustedes después, cuando venga un estímulo bastante similar, puedan responder de una mejor manera, o sea, aprender a funcionar. Todo lo que estamos viendo acá es cómo la neurona va a reaccionar, y esta reacción tiene que ver con el cambio de la permeabilidad de la membrana. O sea, todo lo que vimos al principio se va a ver alterado cuando nosotros hacemos esto, que es conducir el impulso nervioso. Ya no está en reposo, ya no es positiva por fuera ni negativa por dentro, sino que va a haber un cambio en esa permeabilidad. ¿Sí? Y esa permeabilidad hace que cuando la neurona responde al estímulo, se invierta la polaridad. O sea, cuando inicia acá, por ejemplo, está llegando acá la primera dendrita, lo que va a hacer es que en vez de estar positiva por fuera y negativa por dentro, al estar en contacto con el estímulo y generar un potencial de acción, esto rápidamente se despolariza, o sea, cambia de polaridad. Va a ser negativa por fuera y positiva por dentro, pero por un lapso pequeño en el tiempo, y así va avanzando, va cambiando la polaridad de su tejido. O sea, esto que usted va. Fíjese cómo llegó acá el estímulo, logró una respuesta, y donde antes era positivo por fuera y negativa por dentro, cuando se despolariza, pasa a ser negativa por fuera y positiva por dentro. Y esto va avanzando en sentido, como decía la literatura, de una sola dirección. Pero insisto también, se ha descubierto que una vez que se despolariza, si se fijan acá, cambió su polaridad, acá siguió avanzando, pero acá volvió a tener su polaridad anterior. Si se fijan acá, ha recuperado su polaridad. ¿Vale? Pero esta retroalimentación le permite a la neurona a ir aprendiendo a responder más rápidamente con el tiempo. Si usted utiliza esta vía nerviosa constantemente, lo más seguro es que la neurona al principio, quizás esta despolarización era lo justo y necesario, y ya después con el tiempo esto lo podía hacer un poquito más rápido, y la neurona se va retroalimentando de esa información. Por eso hablamos de que esta propagación es unidireccional. Muchos autores dicen esto y todavía lo sostienen, que vamos a tener una neurona que solamente manda de una dirección a otra el impulso nervioso, porque se va despolarizando segmento por segmento. Pero, bueno, insisto, decían que no retrocede hasta hace unos años atrás. Ahora sí se sabe que cierta retroalimentación existe, netamente para que la neurona se pueda adaptar a responder un poquito más rápido. Por lo tanto, vamos a tener un periodo en que la neurona va a responder y después vuelve a su estado original. ¿Okay? ¿Ese estado original podría volver a responder a otro estímulo? Sí, siempre y cuando los canales de sodio y potasio se hayan regularizado. Eso lo vamos a ver después también con más detalle. Estimados, este gráfico, ¿quién es capaz de decirme, profe, esto está pasando? ¿Se acuerda? Como un resumen de lo que hemos estado conversando. ¿Qué pasa ahí en el inicio? Ese menos 70, ¿qué es lo que es? ¿Ahí la neurona está activa? No, está en reposo. Si se fijan acá, tenemos nosotros una membrana en reposo. No tiene ningún estímulo, nada. Pero ocurrió algo que sí generó que la neurona respondiera y después volviera a la normalidad y se mantuviera de nuevo en reposo. ¿Okay? ¿Qué ocurrió? Empezamos a tener nosotros un estímulo. Ese estímulo empezó a aumentar la energía de menos 70 a menos 50. Recuerden que el número negativo, mientras más cerca del cero, es más grande. No vamos a hacer talleres de matemática acá porque tampoco el profe es experto, pero ¿cuál es más grande? ¿Menos 50 o menos 70? Menos 50. ¿Ya? Mientras más cercano a cero, insisto, mejor. Entonces, aquí en menos 70 está tranquilita la neurona, pero empieza a llegar estímulos, por ejemplo, insisto, mi voz o la luz del gato. Y los receptores de su ojo empiezan a ver, oye, cada vez hay más luz, más luz, más luz, más luz. Llegamos a lo menos, ¿cuánto era el umbral? ¿Alguien se acuerda de cuánto era el umbral? La energía mínima para una respuesta era menos 50. ¿Sí? Menos 70 reposo, si la energía sube a menos 50 porque se acumuló energía, porque me están mandando estímulos, aquí ya, llegando a los menos 50, ¡pum!, desencadenamos una respuesta que es potencial de acción. En donde llegamos al más 30, que es el límite fisiológico que tenemos para aumentar nuestra, o la energía, estos milivolts. Cuando llegamos a más 30, la neurona ¿cómo reacciona? Volviendo a la normalidad para poder mantenerse en reposo. ¿Sí? Es muy parecido a lo que usted ve en las series de salud, cuando ven las famosas espigas, ¿ya? Okay, ese es como para el ritmo cardíaco, pero acá lo podemos ver. Respuesta, descanso, respuesta, descanso, respuesta, descanso. Pero esta respuesta tiene un nombre, eso se llama despolarización. Y después cuando vuelve a la normalidad se llama repolarización.
La despolarización es cuando ya el estímulo llega al umbral, que era menos 50, y empezamos a tener una respuesta súper, sí o sí, del famoso todo o nada. Sí se va a dar una respuesta. ¿Ya? Entonces, fisiológicamente, ¿qué pasa en la membrana? Se abren los canales de sodio. ¿Sí? Estos canales de sodio se abren y permiten que el sodio se movilice y aumenta lo positivo. ¿Sí? Hasta llegar a más 30, porque es el total de canales que puede abrir una neurona, hasta ese voltaje. ¿Sí? Cuando ya se fijan, se están abriendo los canales, se abren canales un poquito más, ya los que están quizás de reserva. Cuando llegamos ya a la totalidad y ya no hay más canales que se puedan abrir, se empiezan a cerrar automáticamente y eso hace que la energía empiece a bajar. Pero adicionalmente, para que esto sea más rápido, se abren los canales de potasio. Entonces se cierran los de sodio y se abren los de potasio acá en el pic, en el máximo potencial de acción, para que la neurona vuelva a la normalidad hasta llegar ya cercano a la valor de reposo y los canales de potasio líquido se cierran y mantenemos la normalidad. Por lo tanto, todo esto de la respuesta neuronal, del cambio de polaridad, de la despolarización y la repolarización, dependen del sodio y del potasio. La despolarización es que el sodio se abra los canales y la repolarización es que el sodio se cierre y se abren los de potasio. ¿Sí? Si tenemos problemas en los canales de sodio y potasio por alguna patología, obviamente esto no vamos a tener una respuesta. ¿Sí? Pero eso es lo que pasa, es neurofisiología. Tenemos que necesitar acá iones para la respuesta y tenemos que tener un umbral de energía para que el estímulo desencadene esto. Eso es lo que pasa, en realidad. La despolarización ocurre en un sector y va avanzando y va despolarizando toda la red neuronal en una dirección preferentemente. Insisto, y esa es la despolarización. Todo lo que nombré de despolarización está acá. Cuando la despolarización se genera, hay un cambio de potencial en donde tenemos un cambio anular, permeabilidad de la membrana. Ya no es positivo por fuera, negativo por dentro, sino que en un periodo de tiempo muy corto pasa a ser negativo por fuera y positivo por dentro. Eso de periodo refractario lo vamos a ver después. Ahí están los canales. Fíjense como aquí está cerrado y aquí está abierto. Esto ocurre cuando los canales ya entramos en la etapa de repolarización. Cuando estos canales de sodio se cierran y se abren los de potasio, vean cómo el gráfico desciende. Es porque la energía se empieza a disminuir, la cantidad de estímulo ya desencadenó. Aquí no vale la pena hablar de estímulo, acá ya hablamos de respuesta. Pero los canales y la membrana vuelven a la normalidad de la repolarización y ahí va a estar la descripción. ¿Sí? Entonces tenemos milésimas de segundo, donde tenemos el máximo pic que es más 30, pero después se cierran los de sodio, se abren los de potasio y volvemos a la normalidad, dentro de lo posible y lo más rápido posible. Por lo tanto, acá tenemos un potencial que se vuelve más negativo de lo normal, por eso desciende tan rápido. Esto recuerden que se lo voy a subir, así que no hay problema. Y finalmente, esto es lo que ocurre. Esta es la verdad respecto a. Y aquí vamos trabajando todos. Estamos en reposo. ¿Cuánto era el voltaje? Menos 70. Viene un estímulo, el que sea. Por ejemplo, usted por un niño le está haciendo un masaje para bajar la espasticidad, que es un tono muy alto. Si el masaje es muy suave, el estímulo es muy bajo y no alcanza a llegar al umbral, no hay respuesta. Pero si su masaje llega al umbral, va a tener una respuesta. ¿De cuánto era el umbral? Menos 50 milivolts. Si su masaje, su terapia llega a los menos 50, vamos a tener una respuesta. ¿Cómo se llamaba esta parte de la espiga? La inicial, despolarización. Característica de la despolarización, se abren los canales del sodio. Llegamos al más 30, ¿se acuerdan que el más 30 era el top máximo porque no hay más canales de sodio? Se empiezan a cerrar, se abren los de potasio y llegamos a la repolarización. Y aquí ocurre un fenómeno, fíjense aquí, esto de aquí. Es difícil que la membrana vuelva a la normalidad casi directamente, ¿vale? Porque este proceso, acuérdense, son milisegundos, estamos hablando de una velocidad de 120 metros por segundo, que si lo llevamos a kilómetros por hora son más de 400, casi 400 kilómetros por hora, más. O sea, estamos hablando de esto que es rapidísimo. Como a veces usted sabe que el cuerpo quiere volver a la repolarización, se abren mucho los canales de potasio y se vuelve muy electronegativo, puede ocurrir el fenómeno de la hiperpolarización, es que vuelva a ser más negativa de lo que era al inicio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo humano en esta parte que ocurre habitualmente?
activa la bomba de sodio y potasio acá. Y ahí, ¿para qué lo hace? Para volver a los menos 70. Acá lo más seguro es que llegó hasta menos 90, menos 100, por un tema más que nada porque se abrieron todos los canales para volver a la normalidad lo más rápido posible. Se volvió muy negativa, activó la bomba de sodio y potasio y volvemos a la normalidad que son los menos 70. Todo lo que acabamos de describir va a estar en esa. ¿Sí? La despolarización, el umbral, la repolarización y el fenómeno de hiperpolarización con la bomba de sodio y potasio. ¿Sí? Entonces, denle una miradita a este fenómeno, que es el que nosotros trabajamos. ¿Te llama la atención algo o estamos bien hasta acá? ¿Qué pasa si yo acá el masaje, chicos, que yo estoy aplicando para bajar la espasticidad es muy enérgico? ¿Va a tener respuesta? Lo más seguro es que sí. Si el masaje tiene la exactitud y usted la expertise después de aplicar un estímulo que sabe que va a dar una respuesta, puede tener respuesta también. Si el masaje es demasiado superficial y no alcanza a activar las neuronas, no hay respuesta. ¿Ya? Entonces usted como kinesiólogo no solamente va a hacer un masaje por hacerlo, usted tiene que aprender después a regular qué cantidad de energía yo necesito aplicar para que el masaje no pase a ser un masaje doloroso. ¿Alguien de acá se ha hecho un masaje a secas? ¿Ya? La experiencia que tengo yo, por ejemplo, en Tacna una vez se me ocurrió y no fue lo más agradable del mundo. Porque fue sobre la ropa, sin ningún medio de fricción entre medio, fue como casi tortuoso. ¿Ya? Entonces acá la energía que ocupó el terapeuta que me atendió fue demasiado alta, pero llegó al umbral. Pero me provocó dolor, que es otra consecuencia de esto. Y los niños también, o sea, si usted a un niño le provoca dolor, lo más seguro es que el tratamiento después así, ¿sabes qué? No me voy a ir a trabajar con él porque me hace doler. Ellos dicen eso, me duele cuando trabajo con él. Y después, ¿qué pasa? Le apliqué tanta energía que digo, oh, no voy a aplicar tanta, voy a hacerlo más suavecito, y lo hago tan suave que no hay respuesta. Entonces la experiencia a usted le va a permitir que usted pueda activar esto, llegando al umbral necesario sin provocar dolor y llegando a la energía necesaria para tener respuesta. Porque si el kine no logra una respuesta, la terapia no está funcionando bien. Por lo tanto, ¿qué características tenemos en esto? La ley del todo nada, lo que acabo de indicar. Usted llega al umbral, respuesta. Usted no llega, lamentablemente no hay nada. ¿Sí? Una vez generado, este se automantiene y se propaga en retroalimentación positiva. O sea, si se abre uno, se van a abrir los demás. Si usted llegó a menos 50, que es el mínimo, va a lograr el potencial y este se va a mantener en el tiempo. Porque ya lo hizo, ya llegó al mínimo. Si su potencial es de menos 20, que es más energía todavía, va a tener la misma respuesta. El umbral no va, perdón, el potencial no va a ser más alto por más energía que usted agregue. Si usted llegó al umbral, va a tener la misma respuesta que si llegó al máximo, ¿ya? Porque el tope sabemos que es más 30. El tiempo que los canales van a estar abiertos depende del voltaje, ¿ya? De la intensidad del estímulo. Entonces, si ustedes se fijan, si el estímulo llega al umbral, vamos a tener la cantidad de canales abiertos, independiente si este estímulo es alto o bajo, es independiente de la intensidad. Si yo tengo un estímulo enorme, se van a abrir las mismas cantidades que si el estímulo es justo al umbral, se van a abrir los mismos canales. ¿Sí? Y eso a veces el kine se olvida, cree que entre más estímulo logre, mientras más fuerte sea, el sistema va a responder de mejor manera. Y no es así. ¿Sí? Y el estímulo supraumbral no aumenta la despolarización celular, o sea, mientras más alto sea el estímulo, si logra vencer los menos 50 va a tener la misma respuesta, insisto en eso, aunque sea un estímulo súper alto, la respuesta va a seguir siendo la misma. ¿Sí? Imagínense niños que lamentablemente pasa que nosotros ocupamos muchos medios para que se distraigan y a veces el sistema colapsa. Pero existe lo que se denomina periodos refractarios. ¿Lo ubican? ¿Los conocen? ¿Han visto el periodo refractario? ¿En su día a día no lo aplican? Hay periodos en que la neurona no va a volver a responder o no responde a estímulos, porque ya respondió al primero y no necesariamente va a volver a responder. Eso se denomina periodo refractario o periodo de descanso. ¿Sí? Para no sobrecargar el sistema neuronal, para no hacer que este sistema colapse, existen pequeños periodos refractarios que van a permitir que la neurona pueda o no responder a un segundo estímulo. Los periodos refractarios van a ser dos, el absoluto y el relativo. El absoluto va a ser en esta primera etapa, en la despolarización. ¿Sí? Y el relativo va a ser en la segunda etapa, que es la repolarización.
Veamos la diferencia. ¿Por qué acá, en esta etapa de despolarización, la neurona no puede volver a responder a otro segundo estímulo? Es porque ya respondió al primero. ¿Sí? Imagínense que estamos acá en menos 70, usted hizo un estímulo que llegó a menos 50, ya necesita dar una respuesta. Recuerden que acá se están abriendo los canales de sodio, ¿por así? De sodio. Si viene otro estímulo justo acá, ahí, mientras se están abriendo los canales, ¿se van a abrir más? No. Es porque ya se abrieron, se van a abrir en cadena, pero ya tenemos un estímulo que va a hacer que esto ya no responda a un segundo estímulo, porque los canales de sodio ya están abiertos. Entonces, no va a servir. Por eso hablamos de que va a haber un periodo de refractario absoluto, que quiere decir que es un periodo donde la neurona no va a responder a un segundo estímulo. ¿Sí? Ahí va a estar la respuesta. Por lo tanto, cuidado ahí. Cuando yo aplico estímulos en los más pequeños y aplico unos sobre otros y no respeto tiempos de descanso, voy a estar trabajando sobre periodos refractarios donde el sistema no va a aprender nada. Entonces usted como químico tiene que saber dosificar ahora su tratamiento. Porque el periodo que usted podría aprovechar es el periodo relativo. ¿Cuál es el periodo refractario relativo? Perdón, me voy a devolver para que vean esta imagen que es mucho más clara. Es acá, en la repolarización. ¿Qué pasaba acá en la repolarización? ¿Qué canales habían? Los de potasio, era lo otro, ¿no es cierto? Pero los de sodio, ¿qué empezaban a hacer? Se cerraban. Y mientras más canales de sodio estén cerrados, quizás acá un estímulo justo acá, los vuelva a abrir. Por eso se habla de relativo, porque podría ser que se vuelvan a abrir los de sodio si ya se cerraron previamente. ¿Okay? Entonces hay que respetar un tiempo acá, porque acá se abrieron y acá se están cerrando. Acá no vamos a tener ninguna respuesta porque ya están abiertos, da lo mismo. Usted ya abrió la llave del agua y no va a poder, por más que siga girando la llave, va a salir la misma cantidad de agua. Pero si usted empieza a cerrar la llave por otro estímulo, podría ser que responda. ¿Pero de qué va a depender esa respuesta? De la cantidad de canales de sodio que se hayan cerrado. Por lo tanto, se habla de este periodo como un periodo relativo porque va a depender de estos canales que se estén cerrando. Y obviamente tiene que tener una intensidad obviamente más elevada de lo que estamos llegando acá para poder responder. Si ya estamos volviendo, por ejemplo, acá, esto era menos 70, el umbral menos 50, llegamos más 30 y aquí estamos en menos, por así decirlo, o estamos en 20, ya son 10 milivolts que fueron por canales cerrados. Tengo que tener un estímulo de esa intensidad para que tú desencadene quizás otro estímulo sobre el que ya se hizo. ¿Sí? Por eso hay las terapias neurokinésicas estimados, hay periodos que usted va a tener que respetar, periodos de acumulación, de sumación de estímulos. Porque imagínense, ustedes están trabajando con un niñito que tenga necesidades fisiológicas, por X razón, acá, ¿él está mejor? Y usted le dio un estímulo, pero le agrega otro, le agrega otro, le agrega otro, ya bastó con el primero para que se haya una respuesta. ¿Me explico? Cuando usted trabaja con, por ejemplo, un niño con hipotonía. La hipotonía es cuando tienen unos músculos más flácidos de lo normal. ¿Alguien sabe en qué cuadro clínico o en qué condición se ve la hipotonía? Que es muy conocida. Hace poco tuvimos el 21.3, que es el síndrome de Down. Todos los chicos con síndrome de Down, en su mayoría, conocen todo, dentro de su semiología, el tono está muy bajo. ¿Sí? Entonces, ¿quién es lo que tiene que hacer? Si el tono está bajo, usted va a venir a aumentar el tono, activar esa musculatura. Por eso los niños con síndrome de Down son tan flexibles, uno los ve y se pueden colocar el pie sobre la nuca, detrás de la nuca, pueden hacerla, tienen demasiada flexibilidad porque el músculo no hace resistencia. ¿Cuál es el gran problema de eso? Es que si hacen alguna actividad se puede lesionar, luxar, etc. Por lo tanto, la prevención de eso es que el tono ojalá lo aumentemos. ¿Cómo creen ustedes que el músculo gana tono? ¿Cómo gana activación? ¿Usted cómo activa su musculatura? Para que tenga ese brazo así enorme que tiene ahora. ¿Se inyecta algo? ¿Consume algún elemento medio raro? El ejercicio es el que usted hace constantemente para poder aumentar el tono de manera fisiológica natural. Pero ¿qué pasa si usted ya hizo que el músculo reaccionara, la neurona, con un estímulo? Ya vamos a tener acá una despolarización que hay una respuesta, pero usted revienta el pequeño con 1, 2, 3, 4, 5 estímulos, que haga un ejercicio, después que haga otro, que no descanse, que siga, el sistema va a tener una respuesta que no es la que usted espera. Porque con el primer ejercicio va a tener quizás la misma respuesta que con todos esos ejercicios mezclados que no tienen un orden. Por eso ustedes, cuando estén haciendo actividad física, cuando estén trabajando con pequeños, ya sea con cualquier estímulo,
sea sensorial, sea con un ejercicio, etc., tiene que pensar en esto. Tengo que darle tiempo a la neurona que mande la señal, que dé la respuesta, y después cuando ojalá esté volviendo, yo hago otro estímulo. Por eso hay periodos de reposo entre series de activaciones, por eso hay periodos de reposo entre ciclos que, por ejemplo, los que van al gimnasio entenderán que no se puede trabajar más de una zona muscular cada 2 días, dependiendo del entrenamiento que tú vas siguiendo. Porque ¿qué pasa si tú trabajas bíceps todos los días? ¿Cómo va a estar ese bíceps el día viernes? Cortísimo. Y ustedes van a aparecer T-Rex, ya con el brazo acortado y va a estar con dolor, etc. Y eso le podría provocar a su usuario si es que no respetan esto. Esos son los periodos de descanso que podrían existir. Obviamente estos milisegundos, ¿ya? Pero justifica que usted entienda que el sistema necesita periodos de reposo para volver a la normalidad. Así que hasta acá, estimados colegas, serían los contenidos de nuestra primera evaluación, cuya fecha es, el 14, la semana 14. Más 20.